Ay, mis amores, esto se puso color de hormiga, y mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió de manera súper urgente que hablara de esto porque las redes están que explotan. Resulta que, en medio de todo este tira y afloja entre Mr. Doctor y Marifer Centeno, ha surgido un nuevo personaje en esta historia, y las sospechas no tardaron en aparecer. Y Oli dice, quien al principio parecía imparcial, ahora está en el ojo del huracán porque muchos en redes sociales la señalan de haber jugado a doble cara. Mis amores, ya sabemos cómo funcionan estos pleitos en redes sociales. Primero te presentan a alguien como un observador neutral, alguien que está ahí solo para analizar, para dar su opinión con calma, pero de pronto, ¡zas!, los hilos empiezan a salir, las piezas comienzan a encajar y la historia cambia. ¿Qué pasó aquí? Pues que ahora varios en X están diciendo que Yoli dice en realidad no era tan neutral como parecía, que poco a poco empezó a inclinarse hacia el lado de Marifer Centeno, y que ahora, tras sus últimos comentarios, muchos ya la ven como una infiltrada más. Aquí no estamos hablando solo de un simple debate de opiniones, esto va mucho más allá. Porque si algo nos han enseñado estos dramas mediáticos es que en cuanto alguien empieza a hacer movimientos sospechosos, la gente no tarda en atar cabos y empezar a preguntarse, ¿desde cuándo estaba de ese lado? Y lo más interesante es que, si bien ella en su tuit usa la ironía para deslindarse, muchos ven en sus palabras una confirmación de que la acaban de descubrir. Así que hoy, mis amores, vamos a desmenuzar esta historia punto por punto, desde qué se dijo en el vídeo de Gumpasa, cómo respondió Yoli dice, qué impacto ha tenido en redes, y si realmente estamos frente a otra aliada de Marifer Centeno que intentó ganarse la confianza de la contraparte, pero al final la descubrieron. Porque, mis amores, en redes sociales nadie puede jugar a dos bandos sin que eventualmente se sepa la verdad, y esta historia promete dejarnos con la boca abierta, así que no se me despeguen porque esto apenas empieza. Yoli dice había mantenido una postura que muchos veían como neutral o incluso favorable a la comunidad que criticaba a Marifer Centeno, pero en los últimos días comenzó a mostrar actitudes que generaron sospechas. Esto se intensificó después de que en un vídeo de Gumpasa, donde se hablaba sobre la polémica de Mr. Doctor y Marifer, se expusieron algunos comentarios y acciones de Yoli que hicieron que la gente empezara a atar cabos. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la manera en que Yoli abordó el tema de los trastornos mentales, algo que en el vídeo de Gumpasa se analiza en profundidad. Se mencionó que Yoli hizo comentarios minimizando el impacto de ciertos diagnósticos, sugiriendo que algunas personas se cuelgan de sus enfermedades para justificar su comportamiento. En este sentido, comparó el TDA de Mr. Doctor con casos extremos de violencia, lo que en el vídeo se señala como una mala elección de ejemplos, ya que esto genera una percepción distorsionada sobre cómo funcionan los trastornos mentales, y el impacto que tienen en la vida de las personas. Otro detalle que encendió las alarmas fue la relación de Yoli con la abogada de Marifer Centeno. En el vídeo se menciona que Yoli tuvo contacto directo con la defensa de Marifer, y aunque ella no dio detalles claros de lo que se habló, el simple hecho de que estuviera en comunicación con la parte que ha estado atacando a Mr. Doctor hizo que muchos comenzaran a verla con desconfianza. Este tipo de movimientos han sido señalados en el pasado como tácticas para infiltrar conversaciones, ganar confianza y luego desviar la narrativa a favor de un bando. Otro de los puntos fuertes que se mencionan en el vídeo es la doble moral en las reacciones de Yoli y Marifer Centeno. Se expone cómo Marifer ha utilizado su plataforma para atacar, descalificar y desacreditar a víctimas, pero cuando recibe críticas en su contra, se victimiza y dice sentirse violentada. En el análisis de Gumpasa se argumenta que no se puede jugar a ser víctima cuando se han hecho señalamientos graves contra otras personas. Y aquí es donde entra el papel de Yoli, quien parece haber justificado la postura de Marifer, validando la idea de que ella tenía derecho a sentirse atacada, pero ignorando que Marifer ha hecho lo mismo con otras personas. La reacción de la comunidad no se hizo esperar, y muchos comenzaron a señalar que Yoli estaba jugando un doble papel. Primero, se había mostrado como una persona imparcial, pero al final terminó inclinándose a favor de la narrativa de Marifer Centeno, lo que llevó a la comunidad de X a considerarla una infiltrada. El tuit de Yoli en respuesta a todo esto tiene un tono irónico, en el que menciona que en redes sociales es un peligro meterse con temas como el síndrome de Tourette, la psicopatía o el TEPT, sugiriendo que la gente podría reaccionar de manera exagerada a su opinión.
También menciona que, según ciertos sectores, no se puede hablar de estos temas sin cédula profesional, lo que parece una forma de intentar desacreditar las críticas que ha recibido. Sin embargo, en el vídeo de Gumpasa se señala que su postura no es simplemente una opinión, sino que tiene implicaciones más profundas, ya que con su discurso está justificando la censura y validando la narrativa de Marifer Centeno, quien ha tratado de silenciar a sus críticos utilizando recursos legales. Esto pone en perspectiva el papel de Ioli en toda esta historia, porque pasó de ser vista como alguien imparcial a ser percibida como una aliada de Marifer Centeno, lo que explicaría su repentina defensa de ciertas posturas. Las redes han interpretado esto como una estrategia fallida, donde Ioli intentó ganarse la confianza de la comunidad que criticaba a Marifer Centeno, solo para terminar delatándose con sus propias palabras y acciones. Su tweet, en lugar de calmar las aguas, reforzó la sospecha de que ya la habían descubierto, lo que ha generado aún más reacciones y discusiones en X. Este tipo de situaciones no son nuevas en redes sociales, donde las alianzas y traiciones se hacen evidentes con el tiempo. En este caso, la comunidad no tardó en reaccionar, y señalar lo que consideran una estrategia encubierta que salió mal. Ahora, Ioli se encuentra en una posición complicada, ya que muchos de los que antes la veían con confianza ahora la consideran una más del bando de Marifer Centeno, y su credibilidad dentro del debate ha quedado en entredicho. 1. La percepción de traición y la doble cara de Ioli dice. La reacción en redes no ha sido una simple interpretación aislada. Cuando se habla de una traición en un conflicto mediático, se hace referencia a un cambio en la postura pública de alguien que había ganado la confianza de un grupo. En este caso, Ioli dice fue percibida como alguien que estaba del lado de los críticos de Marifer Centeno, no porque lo haya declarado abiertamente, sino por la forma en la que abordaba el tema, y por el tono en el que se expresaba respecto a las polémicas que giraban en torno a la grafóloga. La comunidad que ha seguido el caso entre Mr. Doctor y Marifer Centeno ha estado en constante análisis de quién apoya qué narrativa, y quién podría estar manipulando información a su favor. En este tipo de conflictos, la confianza es clave, y la manera en que Ioli había manejado su discurso le permitió posicionarse como una voz que, aunque no era abiertamente aliada de Mr. Doctor, tampoco parecía alinearse con Marifer Centeno. Esto le permitió ganarse el respeto de un sector de la audiencia que no solo estaba en contra de la censura que Marifer impulsaba, sino que también cuestionaba la validez de su trabajo como grafóloga. Ahora bien, el giro en la percepción sobre Ioli no fue inmediato, sino progresivo. Esto es lo que lo hace aún más significativo. No se trató de un solo comentario desafortunado, sino de una serie de posturas que fueron encajando con la narrativa que intentaba imponer Marifer Centeno. Primero, Ioli empezó a expresar cierta empatía con la idea de que Marifer tenía derecho a sentirse atacada, lo que en sí mismo no sería un problema, de no ser porque este mismo derecho no se lo concedía a otros, como a las víctimas que Marifer ha desacreditado en el pasado. Luego, vino su relación con la abogada de Marifer, lo cual hizo que la comunidad comenzara a sospechar que su neutralidad era solo una fachada. Aquí entra un concepto importante en los conflictos de redes sociales, la percepción de infiltración y manipulación en la opinión pública. Cuando una persona se muestra neutral o incluso aliada de un grupo, pero empieza a tomar decisiones o emitir opiniones que favorecen a la otra parte, la sospecha se dispara. No es algo nuevo, y ha sucedido en conflictos mediáticos de todo tipo, desde debates políticos hasta polémicas en la industria del entretenimiento. En este caso, la comunidad interpretó que Ioli había estado ganándose la confianza de los críticos de Marifer Centeno solo para luego volverse en su contra de manera estratégica. El patrón de las infiltraciones en redes sociales. El fenómeno de la infiltración en comunidades de opinión no es algo que se haya inventado en esta polémica. Es una táctica bien conocida, utilizada en múltiples contextos, desde la política hasta los debates sobre celebridades. Se trata de una estrategia donde una persona se gana la confianza de un grupo, se posiciona como un observador imparcial o incluso como un aliado, y luego, en el momento adecuado, empieza a empujar una narrativa diferente. En el contexto de la controversia entre Mr. Doctor y Marifer Centeno, los seguidores de este caso ya han visto cómo varias figuras han intentado hacer lo mismo en el pasado. La gente no olvida fácilmente y tiene la capacidad de notar patrones. Por eso,
Cuando Ioli mostró comportamientos similares a los de otras personas que antes habían intentado ganarse la confianza de la comunidad solo para después alinearse con Marifer, la conclusión fue inevitable: la descubrieron. Pero, ¿qué es lo que realmente delata a un infiltrado en estas situaciones? Son los pequeños detalles, las contradicciones sutiles, los cambios de tono y las alianzas inesperadas. Y en el caso de Ioli dice, todo esto se manifestó al mismo tiempo. El papel de la abogada de Marifer Centeno y el error estratégico de Ioli. Uno de los momentos clave en esta historia fue cuando se reveló que Ioli tuvo contacto con la abogada de Marifer Centeno. Esto cambió completamente la percepción que la comunidad tenía sobre ella, porque no hay razón lógica para que alguien que supuestamente se mantiene imparcial establezca comunicación privada con una de las partes del conflicto. Este fue su error más grave, porque en cuanto se supo, la gente ya no tuvo dudas. Si realmente hubiera sido neutral, no habría tenido ningún motivo para hablar con la defensa de una de las partes. Pero al hacerlo, y sobre todo, al no dar explicaciones claras sobre lo que se habló, dejó un vacío que la comunidad llenó con sus propias conclusiones. Y en redes sociales, cuando dejas un vacío en tu historia, la narrativa se construye sola. Desde este punto en adelante, todo lo que dijo Ioli fue visto con desconfianza. Ya no importaba cuánto intentara justificar su postura, porque su relación con la abogada de Marifer Centeno la había delatado. La gente ya no estaba interpretando sus palabras como una simple opinión, sino como un intento de encubrir su cambio de postura. Este es el tipo de error que termina destruyendo la credibilidad de alguien en redes sociales. No porque el solo hecho de hablar con la abogada sea algo condenable, sino porque lo hizo en un momento en el que ya había muchas dudas sobre su postura. Y al no dar una explicación clara, confirmó las sospechas en lugar de disiparlas. Cómo las redes sociales castigan la traición. El castigo de la comunidad fue inmediato y contundente. En redes sociales, una de las peores cosas que puedes hacer es perder la confianza de tu audiencia. La gente puede perdonar errores, pero cuando sienten que han sido manipulados, la reacción es feroz. Ioli pasó de ser vista como una persona que aportaba análisis y comentarios neutrales, a ser señalada como alguien que tenía una agenda oculta. Esto no solo le hizo perder credibilidad, sino que su intento de desviar la conversación con ironía y sarcasmo solo empeoró la situación. En lugar de aclarar su postura, optó por la burla, lo que la hizo ver aún más culpable ante los ojos de la comunidad. Aquí hay un punto crucial que no se puede ignorar. Ioli no fue atacada por simplemente tener una opinión diferente, sino porque su comportamiento generó la percepción de que había actuado con una intención oculta. Esa es la diferencia entre un simple desacuerdo y una traición en redes sociales. Si desde el principio se hubiera posicionado del lado de Marifer Centeno, probablemente habría recibido críticas, pero no la habrían señalado como una infiltrada. Lo que causó la reacción en su contra fue la sensación de engaño. Y una vez que en redes te etiquetan como traidor, ya no hay vuelta atrás. 2. La minimización de los trastornos mentales y la mala elección de ejemplos. Uno de los temas más sensibles en esta polémica es cómo Ioli abordó el tema de los trastornos mentales. Su postura no fue simplemente una opinión sobre el tema, sino que hizo afirmaciones que deslegitiman y minimizan la realidad de las personas que viven con estas condiciones. Lo más grave es que utilizó ejemplos extremadamente desafortunados que no solo generaron molestia, sino que evidenciaron un desconocimiento profundo sobre la complejidad de estas condiciones. El problema de asumir que los trastornos mentales son excusas. Uno de los comentarios más polémicos de Ioli fue cuando sugirió que algunas personas se cuelgan de sus diagnósticos para justificar su comportamiento. Esta es una falacia común, utilizada para desacreditar a quienes viven con condiciones como el TDA, el trastorno de estrés postraumático, TEPT, o incluso el síndrome de Tourette. La idea de que los trastornos son excusas para actuar de cierta manera es peligrosa y errónea, por varias razones. No todas las personas con un trastorno mental reaccionan igual, porque estas condiciones tienen niveles de severidad diferentes, y se manifiestan de manera única en cada individuo. Decir que todos se cuelgan de su diagnóstico es ignorar la diversidad de experiencias dentro de cada condición. Tener un trastorno mental no significa automáticamente que una persona esté exenta de responsabilidad por sus acciones, pero tampoco significa que su diagnóstico no influya en su comportamiento.
Las personas con TDA, por ejemplo, pueden tener dificultades para regular impulsos, y esto no significa que estén justificando nada, sino que enfrentan un desafío real. Existen condiciones que afectan la percepción de la realidad y la toma de decisiones, y simplificarlo con frases como "no te cuelgues de tu trastorno" demuestra una falta de empatía y comprensión sobre cómo funcionan realmente estas condiciones. Ioli, al hacer este tipo de afirmaciones, refuerza un discurso dañino, donde la salud mental no es vista como una condición legítima, sino como un pretexto. Esta narrativa es peligrosa porque contribuye al estigma, y hace que muchas personas con estas condiciones duden en buscar ayuda profesional por miedo a ser juzgadas como débiles o exageradas. El uso de ejemplos extremos y su impacto en la narrativa. Uno de los momentos más polémicos fue cuando comparó a Mr. Doctor y su TDA con casos extremos de violencia. Esta fue una elección terrible, porque el TDA no es un trastorno asociado con la violencia o la manipulación. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la concentración, la regulación emocional y el control de impulsos, pero no está relacionado con tendencias violentas o maquiavélicas. Comparar a alguien con TDA con personas que han cometido delitos graves es una forma de demonizar el trastorno y generar miedo infundado. Este tipo de comparaciones solo sirven para reforzar estereotipos dañinos, y alimentar una narrativa donde las personas con diagnósticos psiquiátricos son vistas como una amenaza. Además, usó el término sobreviviente de una manera despectiva, como si fuera exagerado que alguien lo utilizara para describir su experiencia con trastornos mentales. Esto fue especialmente problemático en un contexto latinoamericano, donde muchas personas que han vivido abuso, violencia extrema o traumas graves usan ese término porque realmente han sobrevivido a situaciones de alto riesgo. Al cuestionar si el término sobreviviente era válido en ciertos casos, Ioli no solo mostró una falta de sensibilidad, sino que también hizo evidente un sesgo personal sobre lo que ella considera un trauma legítimo. Esto la hizo ver como alguien que dictamina quién merece ser validado y quién no, lo que generó un rechazo aún mayor. El doble estándar en la narrativa sobre la salud mental. Otro punto importante en esta polémica es cómo se aplica la narrativa de la salud mental dependiendo de quién la usa. Cuando Marifer Centeno se presenta como víctima y dice sentirse atacada, se le da validez a su sufrimiento. Cuando Mr. Doctor habla sobre cómo su TDA afecta la manera en que reacciona en redes, se le minimiza y se le acusa de estar manipulando. Esta doble vara de medir es lo que hizo que muchas personas detectaran una incongruencia en el discurso de Ioli. Si realmente cree que nadie debe colgarse de su diagnóstico para justificar nada, ¿por qué no criticó a Marifer Centeno cuando se victimizó públicamente ante las críticas? Aquí es donde se refuerza la idea de que Ioli no era realmente neutral. Su postura sobre la salud mental no era consistente, sino que se adaptaba dependiendo de quién era la persona afectada. Esto hizo que muchas personas vieran su discurso como selectivo e hipócrita. El daño que causa este tipo de discurso en la salud mental. Minimizar los trastornos mentales no es solo un problema de opinión, sino un problema real que afecta a quienes viven con estas condiciones. Comentarios como los de Ioli no solo refuerzan el estigma, sino que también hacen que las personas con estas condiciones sientan que no tienen derecho a hablar sobre sus experiencias. El miedo a ser desacreditados. Muchas personas con TDA, TEPT y otros trastornos ya enfrentan el desafío de que la gente no tome en serio sus síntomas. Si se normaliza el discurso de que se están colgando de su diagnóstico, muchas de estas personas evitarán hablar de sus experiencias por miedo a que los acusen de exagerar. El impacto en la búsqueda de ayuda. Un gran problema en la salud mental es que muchas personas no buscan ayuda por temor a que sus problemas sean minimizados. Discursos como el de Ioli validan la idea de que estos trastornos no son algo serio, sino simples excusas. Esto puede llevar a que más personas se aíslen, no busquen tratamiento y sufran en silencio. El refuerzo del estigma en la sociedad. Durante años, se ha luchado por cambiar la percepción de la salud mental, para que se entienda que es un tema serio, y que necesita ser tratado con el mismo respeto que cualquier otro problema de salud. Comentarios como los de Ioli hacen retroceder este avance, porque refuerzan la idea de que estos problemas son solo una cuestión de actitud o voluntad. Conclusión, ¿por qué esto fue tan grave? La comunidad reaccionó con fuerza no solo porque Ioli hizo comentarios desafortunados, sino porque estos comentarios reforzaron estereotipos peligrosos sobre la salud mental.
Su postura fue vista como irresponsable, porque usó ejemplos extremos que no aplicaban al caso de Mr. Doctor. Minimizó el impacto de los trastornos mentales y ridiculizó términos como sobreviviente, mostrando una falta de empatía. Aplicó una doble vara de medir, defendió a Marifer Centeno cuando se victimizó, pero desacreditó a Mr. Doctor cuando habló de su edad. Contribuyó a la estigmatización de la salud mental, lo que puede hacer que muchas personas duden en hablar sobre sus condiciones. 3. La incongruencia en la defensa de Marifer Centeno. Uno de los mayores problemas en la postura de Ioli dice fue su doble estándar al hablar sobre quién puede considerarse víctima y quién no. Su defensa de Marifer Centeno contradice el propio discurso que había sostenido sobre los trastornos mentales y la manipulación emocional, lo que hizo que muchas personas identificaran una incongruencia clara en sus argumentos. El patrón de victimización selectiva. Marifer Centeno ha sido altamente cuestionada por sus intervenciones en casos mediáticos donde ha usado la grafología para emitir juicios sin base científica sobre personas involucradas en situaciones delicadas. Su manera de interpretar la escritura y el lenguaje corporal ha sido criticada como tendenciosa, sesgada y peligrosa, ya que en varios momentos ha contribuido a desacreditar a víctimas reales de abuso y violencia. Sin embargo, cuando ella es criticada, su postura cambia completamente. En varias ocasiones, Marifer ha recurrido al discurso de la victimización, asegurando que ha sido atacada injustamente, que recibe odio en redes y que se siente violentada por quienes la cuestionan. Aquí es donde la actitud de Ioli generó el mayor rechazo, porque en lugar de mantener una postura imparcial, validó completamente la narrativa de Marifer, pero sin cuestionar sus propios actos. La comunidad detectó rápidamente la incongruencia. Si Marifer Centeno puede considerarse víctima de ataques, ¿por qué las personas que ella ha señalado públicamente no pueden también ser consideradas víctimas? Si la salud mental no es excusa para ciertos comportamientos, como Ioli afirmó sobre Mr. Doctor, ¿por qué sí se usa para justificar el comportamiento de Marifer Centeno? Esto llevó a la conclusión de que Ioli no estaba siendo objetiva, sino que su criterio variaba según a quién estaba defendiendo. ¿Marifer Centeno, víctima o victimaria? El problema principal con esta narrativa es que ignora la responsabilidad de Marifer en la situación. No se trata de una simple discusión de opiniones, sino de acciones que han tenido un impacto real en personas que han sido expuestas públicamente por ella. Uso de la grafología para emitir juicios cuestionables. Marifer Centeno ha señalado públicamente a personas, sugiriendo que mienten o que tienen rasgos de personalidad negativos basándose en análisis sin fundamento. Esto ha expuesto a personas inocentes al escrutinio público, y ha contribuido a la difamación de ciertos individuos. Críticas a víctimas reales. En algunos casos, Marifer ha sido criticada por desacreditar a víctimas de abuso o violencia, lo que ha llevado a que su credibilidad sea duramente cuestionada. Su postura ha sido vista como parcial e insensible, especialmente cuando ha respaldado narrativas que favorecen a los presuntos agresores. Estrategia de victimización cuando recibe críticas. Cuando sus análisis son criticados, Marifer cambia completamente su discurso y se presenta como una persona que está siendo atacada injustamente. En lugar de responder con argumentos sólidos, suele apelar a la emoción y al discurso de que está siendo víctima de odio en redes sociales. Aquí es donde el apoyo de Ioli genera tanta controversia. Si ella realmente defendiera la imparcialidad y la justicia, habría señalado que Marifer también ha participado en actos de agresión mediática. Pero en lugar de eso, se alineó completamente con la narrativa de que Marifer era una víctima absoluta, sin tomar en cuenta su historial de acciones perjudiciales. El caso de Mr. Doctor, un ejemplo de la doble moral. Otro punto que generó rechazo en la audiencia fue la diferencia en la forma en que Ioli evaluó la actitud de Mr. Doctor y la de Marifer Centeno. Mr. Doctor ha sido muy crítico con Marifer Centeno, y ha señalado las inconsistencias en su trabajo, y la falta de validez científica de sus análisis. Su postura ha sido firme, pero ha argumentado con datos y evidencia, basando sus críticas en el hecho de que la grafología no puede usarse como prueba en ámbitos serios. A pesar de que sus críticas han sido directas, no ha usado la victimización como recurso, sino que ha defendido su derecho a hablar del tema. Sin embargo, cuando Marifer Centeno se quejó de sentirse atacada, Ioli validó completamente su percepción de víctima, mientras que minimizó las quejas de Mr. Doctor.
Cuando Mr. Doctor habló sobre cómo su TDA afecta la forma en que reacciona a ciertos estímulos en redes, Ioli dijo que no era excusa. Pero cuando Marifer Centeno dijo que se sentía violentada por las críticas, Ioli aceptó su postura sin cuestionarla. Esta doble moral hizo que la audiencia dejara de ver a Ioli como una observadora imparcial, y comenzara a considerarla una aliada de Marifer Centeno. Al hacerlo, perdió credibilidad y quedó expuesta como alguien que estaba favoreciendo un lado del conflicto sin argumentos sólidos. La comunidad de X detecta la incongruencia. En redes sociales, las inconsistencias en los discursos se notan rápido. La audiencia tiene la capacidad de comparar lo que se ha dicho en diferentes momentos, y detectar cuando alguien está aplicando un doble estándar. En este caso, Ioli no pudo justificar por qué defendía la victimización de Marifer Centeno, pero rechazaba la de otras personas. Su discurso, en lugar de parecer lógico y fundamentado, comenzó a verse como una estrategia para justificar la censura y silenciar las críticas hacia Marifer Centeno. Y en una comunidad que ha estado atenta a cada detalle de este conflicto, esto fue percibido como una traición a la credibilidad que Ioli había construido previamente. Conclusión: ¿por qué esto destruyó la credibilidad de Ioli? Se alineó con la narrativa de Marifer Centeno sin cuestionar su historial de ataques a otras personas. Defendió a Marifer como víctima, pero minimizó los reclamos de otros cuando hablaban de cómo han sido afectados. Aplicó un doble estándar en la manera en que evaluó las críticas a Marifer Centeno y las críticas a Mr. Doctor. Validó la victimización de Marifer, pero rechazó cualquier intento de otras personas de hablar sobre su salud mental y cómo los afecta. La comunidad detectó rápidamente esta inconsistencia, lo que llevó a que la acusaran de ser una infiltrada con una agenda oculta. Este fue uno de los golpes más duros para su credibilidad, porque una vez que en redes sociales te etiquetan como alguien que juega con doble moral, es casi imposible recuperar la confianza de la audiencia. 4. La supuesta manipulación de Mr. Doctor y su comparación con criminales. Uno de los argumentos más polémicos que Ioli dice utilizó para atacar a Mr. Doctor fue acusarlo de ser manipulador, insinuando que usaba su TDA como una estrategia para justificar sus acciones y evadir responsabilidades. Pero el problema no fue solo la acusación en sí, sino la forma en que intentó sostenerla, exagerando la comparación hasta el punto de equipararlo con criminales y personas que han cometido actos violentos. Este fue uno de los puntos que más indignación causó en redes, porque cruzó una línea muy delicada, la de asociar trastornos mentales con peligro y manipulación, un discurso que históricamente ha sido utilizado para desacreditar a personas neurodivergentes. ¿Realmente hubo manipulación? Para entender por qué la acusación de manipulación no se sostiene, hay que analizar qué es realmente la manipulación, y qué elementos se necesitan para que se considere tal. La manipulación se caracteriza por ocultar o distorsionar la verdad con el objetivo de obtener un beneficio personal. Hacer que otras personas actúen en contra de su propio interés sin que se den cuenta. Crear una narrativa falsa o engañosa para modificar la percepción de la realidad. Ahora, si aplicamos estos puntos a Mr. Doctor, la acusación de Ioli no tiene fundamento. ¿Por qué? Mr. Doctor ha sido claro en su postura desde el inicio. Nunca ha escondido su diagnóstico ni ha intentado usarlo como un escudo. De hecho, su contenido ha estado enfocado en analizar y exponer las fallas en los argumentos de Marifer Centeno, no en justificar su comportamiento con su TDA. No ha distorsionado los hechos ni ha inventado historias falsas. Su defensa ha estado basada en hechos verificables, como las contradicciones en los análisis de Marifer Centeno, y la manera en que ella ha desacreditado a víctimas. No ha tratado de inducir a su comunidad a actuar en contra de su propio interés. La manipulación consiste en hacer que las personas actúen sin darse cuenta de que están siendo controladas, y en este caso, la comunidad que sigue el conflicto lo hace porque está convencida de la veracidad de los argumentos en contra de Marifer Centeno. El problema con la acusación de manipulación es que parece más una forma de desacreditar a Mr. Doctor que un análisis real de su comportamiento. No hay ninguna evidencia clara de que haya mentido, tergiversado información o inducido a su comunidad a actuar de una manera en la que no quisieran. La comparación con criminales, una exageración sin sentido. Aquí es donde Ioli cometió uno de sus mayores errores. Para reforzar su argumento de que Mr. Doctor estaba manipulando a su audiencia,
lo comparó con criminales y personas que han cometido actos de violencia, insinuando que su manera de hablar sobre su trastorno era similar a cómo algunos delincuentes intentan justificar sus acciones. Esto no solo es una comparación injusta y absurda, sino que refuerza un estigma peligroso, la idea de que las personas con trastornos mentales son potencialmente peligrosas o manipuladoras. El impacto de esta comparación es enorme, porque contribuye al discurso de que las personas neurodivergentes no son confiables, que su palabra no tiene valor, y que su diagnóstico es un arma que pueden usar para manipular a otros. Comparar a alguien con TDA con criminales es un insulto a toda la comunidad neurodivergente. Refuerza la falsa idea de que los trastornos mentales son sinónimo de peligro. Desacredita el derecho de las personas con estos diagnósticos a hablar sobre su propia experiencia sin ser cuestionados. El problema con esta postura es que es completamente infundada. Mr. Doctor nunca ha mostrado ningún comportamiento que lo acerque a lo que Yoli sugiere, y la manera en que ella intenta forzar la comparación solo hace que su acusación parezca una excusa para desacreditarlo. El peligro de generalizar sobre la manipulación en personas neurodivergentes. El discurso de Yoli es particularmente dañino porque se basa en una visión simplista de los trastornos mentales, donde la manipulación se convierte en un argumento generalizado para invalidar a las personas con estas condiciones. La manipulación no es una característica del TDA. El TDA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, la impulsividad y la regulación emocional, pero no tiene nada que ver con la manipulación deliberada de los demás. El discurso de Yoli refuerza la idea de que si una persona con un trastorno neurodivergente habla sobre su condición, lo está usando como excusa para manipular. Esta narrativa es extremadamente dañina porque silencia a las personas neurodivergentes, haciéndoles sentir que no pueden hablar sobre sus experiencias sin ser acusados de estar buscando lástima o evadir responsabilidades. Aquí hay un punto crucial: la comunidad no reaccionó contra Yoli solo porque estuviera en desacuerdo con Mr. Doctor, sino porque su argumento refuerza estereotipos dañinos que afectan a miles de personas. ¿El sesgo de Yoli realmente cree en lo que dice o solo busca desacreditar? El problema con las acusaciones de Yoli es que parecen más un intento de justificar su postura que un análisis real del comportamiento de Mr. Doctor. No presentó pruebas de manipulación. Su argumento se basa en su propia interpretación de la situación, no en hechos concretos. Aplicó una lógica inconsistente. Si Mr. Doctor es manipulador por hablar de su TDA, ¿por qué no aplicó el mismo criterio cuando Marifer Centeno se victimizó ante las críticas? Usó comparaciones injustificadas. Equiparar a Mr. Doctor con criminales es un salto ilógico que solo demuestra que su objetivo no era argumentar, sino desacreditar. Esto hace que su discurso parezca más una estrategia que una opinión genuina. Su insistencia en que ha estudiado la manipulación parece un intento de darle validez a su argumento sin presentar pruebas reales. Y aquí es donde pierde credibilidad. Si realmente supiera tanto sobre manipulación, sabría que las acusaciones sin evidencia, y las comparaciones exageradas son tácticas manipulativas en sí mismas. Conclusión: ¿por qué este punto fue tan grave para la credibilidad de Yoli? Comparó a Mr. Doctor con criminales sin ninguna justificación, lo que hizo que su argumento sonara exagerado y sin fundamento. Usó la manipulación como un concepto vago para desacreditar a Mr. Doctor sin pruebas concretas. Reforzó estereotipos peligrosos sobre los trastornos mentales, lo que provocó indignación en la comunidad. Su discurso fue inconsistente, ya que no aplicó el mismo criterio a Marifer Centeno cuando ella usó la victimización como defensa. En lugar de presentar un argumento sólido, recurrió a comparaciones absurdas que hicieron que su postura pareciera más una táctica de ataque que una crítica legítima. Este punto fue crucial porque no solo desacreditó a Yoli ante la comunidad de Mr. Doctor, sino que también hizo que muchas personas que no estaban directamente involucradas en la polémica se indignaran por la manera en que trató el tema de los trastornos mentales. La reacción en redes fue contundente. Una vez que se identificó su discurso como dañino y malintencionado, la comunidad dejó de verla como una figura imparcial, y la etiquetó como una aliada de Marifer Centeno con una agenda clara. 5. La estrategia fallida de Yoli para controlar el daño y el efecto contrario en redes sociales. Uno de los momentos más reveladores de toda esta polémica fue cómo Yoli intentó manejar el escándalo una vez que la comunidad la señaló como infiltrada. En lugar de hacer una aclaración firme,
admitir errores o intentar recuperar la confianza de su audiencia, optó por la ironía, el sarcasmo y la evasión, lo que no solo no funcionó, sino que agravó la percepción negativa en su contra. Esto demuestra una falla estratégica en la gestión de crisis en redes sociales. En estos espacios, cuando una persona es cuestionada públicamente, hay métodos efectivos y métodos desastrosos para manejar la situación. Y Oli, lejos de elegir la opción más inteligente, decidió enfrentar la controversia con una actitud defensiva que solo reforzó la desconfianza en su contra. El error de minimizar las acusaciones con sarcasmo. Uno de los primeros reflejos de Ioli al notar la reacción negativa en su contra fue intentar desviar la atención usando sarcasmo y humor. Publicó mensajes y comentarios que ridiculizaban las acusaciones en su contra, tratando de hacer parecer que todo era una exageración. Sin embargo, esto tuvo el efecto contrario al que buscaba. Cuando la audiencia percibe que alguien está evitando dar respuestas claras, la sospecha aumenta. En redes, la falta de transparencia no se perdona fácilmente. Si te acusan de algo y no lo desmientes con pruebas o una argumentación sólida, la gente asume que algo ocultas. El sarcasmo en un contexto de crisis suele interpretarse como una burla hacia quienes están señalando el problema. Esto provoca que las personas que inicialmente solo tenían dudas se conviertan en opositores activos, porque sienten que su preocupación está siendo ridiculizada. Intentar desviar la conversación en lugar de confrontar el problema directo crea un vacío que la comunidad llena con teorías aún más perjudiciales. Si no explicas por qué hablaste con la abogada de Marifer Centeno, la gente asumirá la peor razón posible. El sarcasmo funciona en ciertos contextos, pero usar esta estrategia en medio de una acusación de traición solo hace que la audiencia se sienta más traicionada. El intento de victimizarse para revertir el daño. Al ver que la estrategia del sarcasmo no estaba funcionando, Ioli intentó cambiar su narrativa y posicionarse como una víctima de acoso y ataques en redes. Aquí es donde nuevamente su discurso se volvió contradictorio, porque hasta ese momento había criticado a otras personas por usar la victimización como defensa. Dijo que las emociones no justificaban ciertos comportamientos. Minimizó las quejas de quienes han sido señalados y atacados públicamente por figuras como Marifer Centeno. Pero cuando fue ella quien recibió críticas, decidió utilizar la misma estrategia que antes había ridiculizado en otros. El problema de esta táctica es que cuando la audiencia ya desconfía de ti, la victimización tardía no genera empatía, sino que se percibe como un intento de manipulación. En redes, la victimización solo funciona cuando hay una narrativa previa que respalde la idea de que la persona está siendo realmente e injustamente atacada. Pero en el caso de Ioli, su propio historial la contradecía. Este intento de cambiar su rol en la historia no solo no la ayudó, sino que reforzó la idea de que estaba desesperada por desviar la atención de las acusaciones en su contra. El meme que solo la hundió más. Uno de los momentos más extraños de este escándalo fue su publicación de un meme donde mezclaba nombres como Golden Boy, Rufián, El Tata, Telerisa y otros, en lo que parecía un intento de sugerir que estaba siendo víctima de un ataque coordinado. La comunidad interpretó esta publicación de dos maneras. Como una señal de paranoia, donde Ioli veía enemigos en todas partes. El problema con esta reacción es que la hizo parecer aún más como alguien que tenía algo que ocultar. En redes, cuando alguien es acusado de algo, la peor respuesta es actuar como si todo el mundo estuviera conspirando en su contra, porque eso solo hace que la gente sienta que está evadiendo la responsabilidad. Como una burla a quienes la estaban criticando, lo que solo aumentó la indignación. Si el meme era un intento de ridiculizar la polémica, falló completamente, porque lo que consiguió fue que la comunidad viera su actitud como prepotente y desconectada de la realidad. En lugar de responder con argumentos, estaba tratando de minimizar todo con un chiste interno que solo dejó más dudas sobre sus intenciones reales. El problema de esta estrategia es que cuando te acusan de algo grave, el público espera una respuesta clara y fundamentada. Si en lugar de eso solo juegas con la situación, la gente interpreta que no tienes cómo defenderte, y que por eso estás recurriendo a tácticas de distracción. El efecto Streisand, como intentar controlar la narrativa, solo la expuso más. En redes sociales, existe un fenómeno conocido como el efecto Streisand, que ocurre cuando alguien trata de ocultar,
minimizar o desviar la atención de un tema, y termina logrando el efecto contrario, que más personas se interesen en él y lo amplifiquen. Esto es exactamente lo que le pasó a Ioli. Si al principio solo unas pocas personas la estaban cuestionando, su intento de desviar el tema y ridiculizar la controversia solo hizo que más personas prestaran atención. Cuando intentó cambiar la narrativa hacia su victimización, más gente se dedicó a analizar su historial y exponer las inconsistencias en su discurso. El hecho de que evitara responder directamente sobre su relación con la abogada de Marifer Centeno solo hizo que más personas asumieran que su postura no era honesta. Lo que pudo haber sido una simple controversia que pasara rápido, se convirtió en un escándalo mayor debido a su mala gestión de la crisis. Conclusión: la caída de Ioli fue por su propia reacción, no solo por la acusación inicial. Lo más interesante de este caso es que la reacción de Ioli fue más dañina para su credibilidad que la acusación original. Si desde el inicio hubiera dado una explicación clara sobre su contacto con la abogada de Marifer Centeno, tal vez la comunidad le habría dado el beneficio de la duda. Si en lugar de usar sarcasmo y burlas hubiera respondido con argumentos sólidos, la controversia no habría crecido tanto. Si no hubiera intentado victimizarse después de haber ridiculizado la victimización en otros, su postura no habría parecido tan hipócrita. Si no hubiera publicado un meme que parecía sugerir una conspiración en su contra, la conversación se habría centrado en su defensa y no en su actitud evasiva. La lección de este caso es clara: en redes sociales, lo peor que puedes hacer cuando te señalan de algo es reaccionar de manera incoherente con tu propio discurso. La audiencia no solo analiza lo que dices, sino también cómo reaccionas cuando te cuestionan. Ioli pudo haber controlado el daño, pero en lugar de eso, tomó todas las decisiones equivocadas y terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo no manejar una crisis en redes sociales. 6. El papel de la abogada de Marifer Centeno y su posible influencia en Ioli. Uno de los aspectos más inquietantes de esta controversia es la conversación privada que Ioli mantuvo con la abogada de Marifer Centeno. Este detalle es crucial porque abre la puerta a la teoría de que Ioli pudo haber sido influenciada o presionada para cambiar su postura y alinearse con la narrativa de Marifer. La comunidad en redes detectó rápidamente esta conexión, y la interpretó como una señal de que Ioli no actuaba de manera independiente, sino que estaba siguiendo una estrategia dictada por los intereses de Marifer Centeno y su equipo legal. Este elemento fue clave para que la señalaran como infiltrada, y perdiera completamente la confianza de su audiencia. ¿Por qué la conversación con la abogada de Marifer genera sospechas? En un conflicto como este, donde la narrativa de cada lado es fundamental para influir en la opinión pública, tener una comunicación directa con la abogada de una de las partes puede cambiar completamente la percepción de imparcialidad. No se sabe exactamente qué se habló en esa llamada. Ioli nunca aclaró cuál fue el propósito de la conversación, lo que dejó un vacío de información que la comunidad llenó con sus propias conclusiones. ¿Le dieron información que la convenció de apoyar a Marifer Centeno? ¿Hubo algún tipo de presión para que cambiara su postura? ¿Le ofrecieron algo a cambio de su apoyo? El cambio en su discurso ocurrió inmediatamente después de la conversación. Antes de la llamada, Ioli no había mostrado una postura tan radical en contra de Mr. Doctor ni había minimizado los efectos del TDA como lo hizo después. Esto generó la percepción de que su discurso había sido alineado con el de Marifer Centeno tras recibir instrucciones o información de la abogada. El historial de Marifer Centeno y su equipo legal en el manejo de crisis mediáticas. Marifer ha demostrado ser muy hábil manipulando la narrativa en los medios, y usando recursos legales para controlar el discurso a su favor. La abogada de Marifer ha participado activamente en la construcción de la estrategia para silenciar a sus críticos, incluyendo demandas y medidas legales que buscan censurar a quienes cuestionan a Marifer. En este contexto, el hecho de que Ioli haya hablado con la abogada refuerza la sospecha de que su cambio de postura no fue espontáneo, sino influenciado por el equipo legal de Marifer. El patrón de manipulación en conflictos mediáticos. Un aspecto interesante de este caso es que no es la primera vez que vemos este tipo de movimientos en conflictos mediáticos. Hay un patrón claro en el uso de estrategias legales y narrativas para desacreditar a quienes se oponen a figuras con poder en redes sociales. En casos similares, cuando una persona comienza defendiendo una postura crítica y luego cambia radicalmente su discurso, suele haber un factor externo que explica este giro repentino.
En este caso, la llamada con la abogada es el elemento clave que explica por qué Ioli dejó de ser neutral, y pasó a defender abiertamente a Marifer Centeno. La comunidad identificó rápidamente este patrón y asumió que Ioli había sido influenciada, ya fuera por miedo, presión legal o algún tipo de acuerdo privado. El problema de la falta de transparencia. Otro error grave de Ioli fue no aclarar de inmediato el motivo de su conversación con la abogada. En redes sociales, cuando te acusan de algo, el silencio y la falta de explicaciones suelen interpretarse como señales de culpabilidad. Si Ioli realmente tenía una justificación legítima para hablar con la abogada de Marifer, ¿por qué no lo explicó desde el principio? El hecho de que evitara dar detalles aumentó la desconfianza. Su actitud evasiva reforzó la idea de que estaba ocultando algo. El cambio en su discurso inmediatamente después de la llamada hizo que la gente sintiera que había sido manipulada. Si su intención realmente era imparcial y solo buscaba información, lo lógico habría sido que compartiera lo que habló en la llamada para despejar dudas. Pero al no hacerlo, su credibilidad se desplomó completamente. La percepción de Ioli como peón en una estrategia más grande. La audiencia no solo vio a Ioli como una infiltrada, sino que además comenzó a considerarla un simple peón en un juego mucho más grande. En este tipo de conflictos mediáticos, las figuras principales rara vez son las que ejecutan las maniobras más arriesgadas. En cambio, delegan la defensa a personas más pequeñas que pueden ser usadas como escudos para probar narrativas sin comprometerse directamente. Esto significa que, si la estrategia funciona y la audiencia acepta la narrativa, la figura principal, en este caso, Marifer Centeno, se beneficia sin ensuciarse las manos. Si la estrategia falla y el público rechaza el mensaje, la persona que actuó como intermediaria, Ioli, es la que paga el precio con su credibilidad. Este tipo de maniobras han sido utilizadas en muchas polémicas en redes sociales, donde ciertos personajes lanzan narrativas de prueba para medir la reacción del público, y si la estrategia no funciona, se retiran y dejan que la persona usada como peón sea la única que sufra las consecuencias. La comunidad en X entendió esto rápidamente, y se dio cuenta de que Ioli había sido utilizada en este juego, lo que llevó a que muchas personas que inicialmente la apoyaban la vieran ahora como una herramienta desechable dentro de la estrategia de Marifer Centeno. Conclusión, ¿fue Ioli manipulada o actuó conscientemente? Este es el punto clave que sigue sin respuesta. Ioli cambió su postura porque fue manipulada, o lo hizo de manera consciente y voluntaria. Las dos teorías principales son: Ioli realmente creía que estaba actuando de manera objetiva, pero la abogada de Marifer Centeno logró influenciarla sin que se diera cuenta. En este caso, Ioli habría sido víctima de una estrategia legal bien ejecutada, diseñada para alinear su discurso con el de Marifer Centeno. Esto explicaría por qué no percibió la contradicción en su postura, y por qué actuó de manera tan errática cuando fue cuestionada. Ioli sabía exactamente lo que estaba haciendo, y decidió alinearse con Marifer Centeno por conveniencia personal. En este escenario, Ioli habría hecho un cálculo estratégico, y habría decidido que era más beneficioso apoyar a Marifer Centeno que mantenerse neutral o del lado de Mr. Doctor. Si este fuera el caso, su error habría sido subestimar la inteligencia de la comunidad, y pensar que no notarían su cambio de postura. Independientemente de cuál de estas dos teorías sea la correcta, el resultado final es el mismo: su credibilidad quedó completamente destruida. La comunidad en X no perdona a quienes intentan jugar a dos bandos, y en este caso, Ioli cometió el peor error posible: subestimó la capacidad de la audiencia para detectar una estrategia encubierta. Ahora, su reputación está dañada, y el mayor problema es que una vez que la comunidad ha identificado a alguien como infiltrado, es casi imposible recuperar la confianza. Ahora sí, esto se pone bueno. Vamos a desmenuzar esta joyita al estilo de la tía Mona, porque aquí hay tela de dónde cortar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ioli intentando hacerse la graciosa con su gif de Darth Vader, como si fuera un chiste todo lo que está pasando. Pero, querida, el problema no es que pertenezcas o no al Grifoverso, el problema es que te descubrieron y ahora te haces la desentendida. Es como cuando un niño roba galletas y cuando lo atrapan dice ay, pero si yo ni como dulce, ja ja ja. No señora. Aquí nadie es tonto y la gente ya te vio el truco. Pero lo más revelador no es su jueguito con el GIF,
sino cómo la gente le responde con argumentos contundentes. Sandra Rengifo le pone un estate quieto inmediato, dejándole clarísimo que la diferencia entre Egun y ella es que él investiga y respalda con pruebas, mientras que ella se quedó sin credibilidad por sus cambios de postura sin sentido. ¿Y cómo responde Ioli? Con victimismo y evasión, diciendo que las pruebas de Marla no tienen fundamento, y que ahora la acusan de haber recibido dinero. ¡Ah, caray! ¿Y desde cuándo necesita una transferencia bancaria para que la gente vea que su discurso cambió de la noche a la mañana? Aquí nadie está diciendo que haya salido un recibo oficial con su nombre, pero los hechos hablan por sí solos. ¿O fue coincidencia que después de hablar con la abogada de Marifer Centeno su discurso cambiara como si le hubieran dado un guión nuevo? Y luego llega Sophie Good con una cachetada de realidad. La diferencia entre Egun y Ioli no es solo la información, sino la actitud cuando se cometen errores. Mientras que Egun corrige y se mantiene con credibilidad, Ioli se defiende con burlas y pretextos baratos. Y atención con esto. Le dicen que no se ha vendido, pero que sí parece que lo hizo. Y eso es clave, porque en estos casos no siempre hace falta que alguien reciba dinero para ser funcional a una narrativa. A veces, basta con una conversación, con presión, con querer quedar bien con el bando equivocado. Ahora bien, ¿qué está tratando de hacer Ioli con este tipo de respuestas? Desviar la atención con sarcasmo, como si todo fuera una exageración, y la gente estuviera viendo cosas donde no las hay. Victimizarse, insinuando que la están acusando injustamente cuando ella misma no ha dado una explicación coherente de su cambio de postura. Restarle importancia al tema con humor, porque si logra que la conversación se vuelva un chiste, el público puede empezar a pensar que las acusaciones son solo teorías conspirativas sin fundamento. Pero aquí la gente no es tonta. Y el problema de jugarle al desentendido es que cuando ya te cacharon en la movida, cualquier intento de hacerte la inocente solo te hunde más. A Ioli le salió el tiro por la culata. En lugar de apagar el fuego, ella misma está echándole más gasolina con sus respuestas. Y si sigue así, lo único que va a lograr es que la etiqueta de infiltrada se le quede pegada como chicle en zapato caliente. ¡Ay, ay, ay! Aquí la gente no se anda con rodeos y están dejando a Ioli sin escapatoria. Vamos a diseccionar estas respuestas porque esto ya parece un desfile de verdades incómodas. El golpe de realidad de Sophie Good. La primera en la lista es Sophie Good, y lo que dice es para enmarcar. Le recalca que Egun está abierto a correcciones, cosa que Ioli no ha hecho. Le aclara que no cree que se haya vendido, pero que su postura es sospechosa. Le exige que se informe más allá de teorías conspirativas y psicología oscura. O sea, básicamente le está diciendo, mínimo disimula tantito y deja de creer que la gente es tonta. Porque claro, cuando Ioli empezó a meter frases sacadas de manuales de manipulación y psicología barata, la gente lo notó. El problema no es que ella cambie de opinión, el problema es que lo haga de una manera tan evidente que parezca que le pasaron un guión nuevo. La daga afilada de Mechaniclican. Uf. Este sí se la dejó caer como piano desde un quinto piso. Le pregunta directamente si está en contra de cuestionar a la autoridad. Le recuerda que Egun Pasa no está lucrando con diagnósticos clínicos, sino dando su punto de vista. Y cierra con la joya de la corona, ¿no cuestiona una autoridad que es corrupta? ¿No cuestiona una injusticia? Aquí le están desnudando su incoherencia. Porque resulta que Ioli, que antes se mostraba neutral y abierta al debate, de repente ahora es la más rígida, la más institucionalista, la que no cuestiona nada, la que sigue el discurso oficial sin chistar. ¿Y cuál es la diferencia entre antes y después? La llamada con la abogada de Marifer Centeno. ¡Ay, qué cosas, qué coincidencias, qué casualidades! El tiro de gracia de Ángel César. Este comentario es poesía pura. Señala que cuando se habla de ignorancia, hay ciertas personas que solitas se proyectan. Dice que aunque haya profesionales de la salud mental, los colores regresan los traumas de la violencia. Y remata con la palabra mágica, hipocresía. Aquí Ángel está diciéndolo con todas sus letras, y Ioli no solo se contradice, sino que en el proceso ha expuesto su propia ignorancia. Y lo peor de todo es que quiere dar cátedra sobre temas de los que evidentemente no tiene un conocimiento profundo. Meiko y su lista de pecados imperdonables. Si esto fuera un juicio, este comentario sería la declaración final del fiscal antes del veredicto.
Le pregunta si Egun se burló de un trastorno como lo hizo ella. Le recalca sus propias contradicciones y la forma en que usó la repetición como una estrategia de manipulación. Y cierra con la frase lapidaria: ¿acaso metió un tema disque de cortina de humo siendo falsa información? Toma tu cachetada de evidencia. Aquí le están poniendo un espejo en la cara para que vea su propia hipocresía en 4K y sin filtro. Porque no solo cambió su discurso, sino que lo hizo de una forma tan burda y obvia que quedó expuesta en tiempo récord. Memo, el poeta de la traición. Y cerramos con este comentario que podría ser el epitafio de la credibilidad de Ioli. ¿Qué le sucedió? ¿Quién le hundió la mollera de manera tan repentina? Discernir, debatir y hasta discrepar está bien, pero esto me resulta sumamente extraño. Y la joya final, PFFFF, qué lástima. Esto es devastador porque no es un ataque directo, sino una observación cargada de decepción. La gente que antes confiaba en Ioli, ahora la ve con una mezcla de incredulidad y pena. Y eso es lo peor que te puede pasar en redes, que ya ni siquiera te odien, sino que te miren con lástima. Conclusión, Ioli ya no tiene salida. Todos estos comentarios nos llevan a la misma conclusión. Su cambio de postura fue tan evidente que nadie lo está dejando pasar. Intentó usar argumentos baratos y la gente se los está desmantelando con facilidad. Lo que en un inicio pudo ser solo sospecha, ahora es certeza para la comunidad. Algo pasó tras esa llamada con la abogada de Marifer Centeno. Y lo más irónico de todo es que en lugar de apagar el fuego, ella misma está alimentando la hoguera con cada respuesta torpe que da. Porque una cosa es cambiar de opinión, y otra es hacerlo de una forma tan descarada que hasta quienes te seguían se den cuenta y te lo digan en la cara. La señora se metió solita en este lío y ahora no sabe cómo salir. Y lo peor es que la gente ya no le cree ni aunque intente corregir. Ah, no, esto ya es descaro nivel Dios. Aquí es donde la hipocresía de Ioli queda completamente exhibida. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo en esta captura? Nada más y nada menos que a Ioli reconociendo que habló sin investigar, que se dejó llevar por lo que le dijeron y que después entendió el contexto completo. O sea, ella misma admitió que no tenía toda la información antes de lanzar su discurso, pero eso sí, cuando la gente le señala su error, se hace la loca y sigue actuando como si tuviera la razón absoluta. ¿Qué revela esta captura? Ioli actuó con base en rumores. Ella misma dice que se fue con esa idea por lo que habían dicho por ahí. Es decir, no verificó, no contrastó fuentes, simplemente repitió lo que le convenía en ese momento. Y ahora que la están desenmascarando, ya no le conviene admitirlo. Cuando le explicaron los hechos, reconoció que su versión no tenía sentido. Era mucha información y no la alcancé a ver toda. Ah, pero eso sí, se sintió con la autoridad de hablar como si supiera todo. Qué curioso que ahora no diga lo mismo sobre su nueva narrativa. La gente ya la tenía calada desde antes. Comentarios como el de Gayaón dejan claro que ya le habían señalado que no estaba viendo los videos completos y que le faltaban datos. Pero, en lugar de corregir y demostrar que realmente es objetiva, decidió doblar la apuesta y meterse más profundo en el pantano de su propia incongruencia. ¿Dónde están sus disculpas? La pregunta que hace Patoxica es mortal. Ahora te pregunto yo a ti, ¿y las disculpas del cómo te comportas? ¿Cuándo llegan? Porque esto es lo que destroza la imagen de Ioli. Cuando otros cometen errores, ella es la primera en señalarlo, pero cuando ella misma es quien se equivoca, se calla, se hace la desentendida y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Este es el doble estándar en su máxima expresión, y lo que la comunidad está dejando claro es que ya no le van a dejar pasar esta hipocresía. Aquí no hay escapatoria. Quedó en evidencia, quedó grabado, quedó escrito y la gente tiene memoria. La señora solita se metió en este laberinto sin salida. Esto ya es una demolición total. Aquí la comunidad no está dejando ni un solo rincón sin exponer la hipocresía de Ioli. Vamos a desmenuzar estos comentarios porque cada uno es un golpe directo a su credibilidad. El comentario de Meiko, la verdad que Ioli no quiere enfrentar. Aquí tenemos a Meiko diciéndole sin anestesia lo que muchos ya sospechaban. Le señala que revivió algo de su pasado, y que debería tomar un descanso de las redes. Dice que está desquitando su dolor con las personas equivocadas. Menciona que en su vídeo repitió ciertas frases de manera obsesiva, lo que deja entrever que estaba proyectando algo personal en este conflicto.
Y esta parte es clave. Porque lo que muchos han notado es que Yoli no está siendo objetiva, sino que está hablando desde un trauma no resuelto. Eso explicaría por qué su discurso es tan errático, contradictorio y emocionalmente cargado. Meiko no solo la está llamando a la reflexión, sino que le está diciendo en su cara que lo que necesita no es estar en redes discutiendo, sino buscar ayuda profesional. Rebecca Falpal, la lección de humildad que Yoli jamás aceptará. Deberías lavarte el de perro antes de mencionar a Egun. Bam. Aquí le están dejando claro que ni se le ocurra compararse con alguien que sí investiga y se documenta. Egun da su opinión con sustento, tú solo hablas porque has leído harto. ¡Qué joya de frase! Porque Yoli cree que leer 2 o 3 artículos la hace experta en un tema. Pero aquí le están recordando que una cosa es leer, y otra es comprender y tener autoridad en un tema. Su comentario sobre haber leído harto quedó como prueba de su prepotencia y arrogancia. Esto demuestra que la comunidad ya no se deja impresionar por palabras rebuscadas, y que Yoli perdió toda credibilidad al intentar jugar a ser experta en algo que no domina. Free, la frase que lo resume todo. Aplícate la crítica de Egun, porque sí, Yolanda, te equivocaste. Boom. Un comentario corto pero contundente. Aquí le están dejando claro que ella misma criticó a otros por cometer errores, pero cuando le toca a ella asumir los suyos, se hace la desentendida. El doble estándar en su máxima expresión. Gesarem Bubunejo, desenmascarando la manipulación de Yoli. No tenemos por qué funar a Egun, porque él no da su opinión desde su enfermedad, ni la pone al mismo nivel, ni se dice experto por padecerla. Este es el golpe más fuerte contra Yoli, porque ella intentó invalidar a Egun comparándolo con lo que ella misma hizo. Pero aquí la gente le deja claro que Egun nunca se puso en el papel de experto ni utilizó su condición como un argumento de autoridad. En cambio, Yoli sí lo hizo, y por eso la comunidad la está exponiendo. Eso es lo que hizo la mascota. Aquí están comparando a Yoli con quienes han intentado manipular desde su victimismo para justificar discursos sin fundamentos. Y esta es una observación clave, no se trata de la enfermedad en sí, sino de cómo la usas para validar tu discurso. Básicamente, Yoli no está siendo juzgada por tener un trastorno, sino por usarlo como escudo para no ser cuestionada. Jessica Barrera, la estocada final. Te falta humildad para aceptar tu error al haberte expresado así de un trastorno que no conoces. Toma. Aquí le están dejando claro que su problema no es opinar, sino hacerlo desde la ignorancia y sin reconocerlo. Heriste sentimientos de personas que estamos cerca de dicho padecimiento. Esto es importantísimo. No se trata solo de un debate, sino de que su postura fue ofensiva para personas que realmente viven con esto. Parece burla, neta no se vale. Y ahí está el golpe más fuerte, Yoli quedó como alguien que no solo desinforma, sino que minimiza las experiencias de los demás. Rogis, el cierre con broche de oro. Eguna es diferente, es responsable con lo que dice. Y listo. Esto es lo que diferencia a quienes realmente investigan de quienes solo hablan por hablar. Mientras que Egun se preocupa por dar información verificada, Yoli juega a ser experta sin asumir la responsabilidad de sus palabras. Conclusión, Yoli está completamente acabada. La comunidad la ha expuesto en cada una de sus contradicciones. Se le ha señalado que no investiga, que usa su trastorno como escudo, y que proyecta sus problemas en el debate. Su actitud prepotente y su incapacidad para reconocer errores la han puesto en la peor posición posible, una experta que ya nadie toma en serio. Si Yoli quería recuperar credibilidad, este era el momento de dar un paso atrás, admitir su error y corregir su postura. Pero como no lo hizo, la gente ya la sentenció y no hay marcha atrás. Esto ya no es solo una crisis de imagen, es el colapso total de su credibilidad. Aquí ya no hay vuelta atrás. Yoli quedó completamente acorralada, y lo que vemos en estos comentarios es la confirmación de que nadie le está comprando su papel de víctima. Patoxica, desenmascarándola sin piedad. Le deja claro que Egun habló con respeto, mientras que ella no lo hizo. Le recuerda que ella misma admitió que habló sin investigar, pero aún así atacó sin piedad a Mr. Doctor. El golpe final, no te vengas a hacer la víctima. Este comentario es letal. Porque aquí le están dejando claro que su intento de voltear la narrativa no está funcionando. Si primero reconoció que no investigó bien, ¿con qué cara ahora se hace la inocente? Dalia Negra,
el golpe directo a su credibilidad. Egun tiene credibilidad, es opinólogo, no doble cara. Ouch. Aquí lo que están resaltando es el contraste entre alguien que mantiene coherencia en su discurso y alguien que cambia según la conveniencia. La comunidad ya lo captó, y Oli no tiene argumentos sólidos, solo acomoda su postura dependiendo de con quién hable. Alma Gallegos, el regaño de tía que deja en ridículo a Ioli. No seas maje, no se metió, dio su punto de vista. Este comentario es simple pero letal. ¿Por qué? Porque aquí le están diciendo que está tergiversando los hechos para hacer parecer a Egun como alguien que se metió donde no debía. Pero la realidad es que él solo opinó sobre un tema sin hacer ataques personales. Ah, pero cuando a ella le toca la misma dosis de su propia medicina, ahí sí ya no le gusta. Mimimoonie, la burla final con su meme demoledor. ¿Todo bien, Ioli? Eso no es muy good vibes objetivo y derecho laboral de tu parte. Acompañado de un meme de un perrito con cara de decepción absoluta. Este comentario es el equivalente a ver a alguien tropezar y preguntarle con sarcasmo, ¿no te dolió? Aquí la comunidad ya ni siquiera se molesta en darle argumentos, ahora solo la ven como un chiste. Y cuando pasas de ser debatida a ser burlada, es porque tu credibilidad ya tocó fondo. Conclusión, Ioli está en su peor momento. La gente ya no la toma en serio. Cada intento de hacerse la víctima solo la hunde más. Ya ni siquiera intentan debatir con ella, ahora solo le hacen burla. La pregunta no es si Ioli puede salvar su imagen, porque eso ya es prácticamente imposible. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a seguir fingiendo que no se da cuenta de que la comunidad la abandonó? Aquí ya no hay manera de que Ioli se salga con la suya. Free la acaba de arrinconar con un argumento implacable, su soberbia, su cinismo y su incapacidad para aceptar errores. El comentario principal, la sentencia final. No seas soberbia y cínica, ¿tan difícil es aceptar que la regaste? Este inicio es letal porque señala dos defectos que han quedado en evidencia en todo este escándalo, la soberbia y el cinismo. Lo más interesante aquí es que la gente ya ni siquiera espera que se disculpe, sino que solo buscan dejar en claro lo hipócrita que es. Pero tal como la Crayola, no vas a aceptar tus errores. Bam. Este golpe es un knockout directo a su credibilidad. Aquí Free está diciendo lo que ya es un consenso general, y Oli puede recibir todas las pruebas en su contra, pero jamás reconocerá que estuvo equivocada. Egun es congruente y jamás se ha expresado como tú lo hiciste de Octavio. Y este es el punto que desmonta completamente la narrativa que Ioli ha intentado construir. Intentó poner a Egun en la misma bolsa que ella, pero la comunidad dejó claro que hay una gran diferencia entre él y ella, la coherencia y el respeto. Mientras que Egun opina con fundamento, Ioli usa su plataforma para atacar de manera personal a quienes le llevan la contraria. Los comentarios adicionales, el colapso total de Ioli. Le falta ética y fue ofensiva y violenta. Aquí se le está señalando que su ataque contra Mr. Doctor no fue solo un error de juicio, sino una falta de ética completa. Y esto es clave. Porque cuando te acusan de falta de ética en un debate, significa que ya no se trata solo de un malentendido, sino de una conducta reprobable. Y lo peor de todo, Mr. Doctor le había dado un espacio en su canal, y ella respondió con agresión en lugar de respeto. La acusación de usar sus vivencias como arma. Free también la expone por usar su historia personal para invalidar a los demás. Este punto es demoledor porque lo que está diciendo es que Ioli no argumenta, sino que manipula emocionalmente para hacer que los demás la vean como la víctima absoluta. Que tú hayas sido víctima no te da derecho a minimizar el dolor de los demás, y aquí Free deja claro que Ioli hace exactamente eso. No todos enfrentan sus traumas de la misma manera. Esta es una joya de argumento. Porque Ioli ha intentado imponer su manera de lidiar con el trauma como la única válida. Pero Free la desenmascara al decirle que su experiencia no puede ser la única referencia para todos los demás. Reafirmación del daño que hizo contra Mr. Doctor. La cereza del pastel, Free recalca que lo de Ioli contra Mr. Doctor no fue una simple crítica, sino un ataque violento y malintencionado. Y la estocada final, su diagnóstico es reciente, tal vez por eso habla mucho de él, lo cual deja claro que Ioli ni siquiera tuvo la sensibilidad de considerar que él sigue procesando su propia condición. Conclusión, Ioli ya no tiene escapatoria.
Se le ha señalado su cinismo, su falta de ética y su doble estándar. Se le ha demostrado que su narrativa de víctima es manipuladora, y que no tiene derecho a imponer su experiencia como la única válida. Se le ha desarmado el intento de equiparar a Egun con ella, dejando claro que su caso es completamente distinto. Si después de esto Yoli no reconoce su error, entonces ya no hay duda, lo único que la mueve es su ego y su necesidad de control. Aquí ya no hay dudas, aquí ya no hay marcha atrás. Lo que hemos presenciado no es solo la caída de una máscara, es la exposición total de una persona que intentó jugar el papel de víctima mientras apuñalaba a los demás por la espalda. Desde el primer momento, Yoli quiso posicionarse como una figura de autoridad, pero la gente no es tonta. Creyó que con su tono condescendiente, y su falsa superioridad intelectual iba a engañar a todos, pero lo único que logró fue desatar una tormenta de contradicciones que la dejaron completamente expuesta. Aquí no estamos viendo un simple debate, estamos viendo a una persona que se quiso montar un personaje, que primero se disfrazó de imparcial, pero en cuanto se sintió descubierta, se revolvió como un animal acorralado, atacando sin lógica, sin argumentos y sin la más mínima coherencia. Porque vamos a ponerlo claro, si esto hubiera sido un error honesto, habría tenido la decencia de reconocerlo. Pero no. En lugar de admitir su falta de información, dobló la apuesta, manipuló, tergiversó y quiso pintar a los demás como los villanos. Pero aquí no estamos lidiando con gente distraída, aquí la comunidad la fue desmenuzando pedazo por pedazo, exponiendo cada mentira, cada doble discurso y cada intento desesperado por aferrarse a una autoridad que nunca tuvo. Lo peor de todo es que cuando las pruebas fueron demasiado contundentes, cuando ya no tenía cómo refutar, recurrió al manual clásico del hipócrita. Se hizo la ofendida. Se pintó como la víctima incomprendida. Intentó voltear la narrativa para que los que la desenmascararon quedaran como los malos. Pero eso no le sirvió, porque cada intento solo la hundió más. Cada argumento que quiso dar fue destruido con su propia hipocresía, con sus propias palabras, con su propio historial de comentarios contradictorios. Aquí lo que quedó claro es que la credibilidad no se compra con palabras bonitas ni con poses de intelectual, la credibilidad se construye con coherencia, con honestidad, con responsabilidad en lo que dices. Y si Yoli perdió eso, fue única y exclusivamente por sus propias acciones. La comunidad ya la sentenció. No porque alguien haya montado una campaña de odio en su contra, no porque haya una conspiración en su contra, sino porque ella solita se cavó su tumba con cada mentira que intentó sostener. La realidad es una sola, y aquí la acabamos de ver en su máxima crudeza. Yoli no es una experta, no es imparcial, no es objetiva y sobre todo, no es una víctima. Aquí la única víctima es su credibilidad, que murió de un ataque fulminante de soberbia y cinismo. Y con esto, papacitos y mamacitas, cerramos este tremendo escándalo donde una máscara se cayó, una traición quedó al descubierto y una reputación se fue directo a la basura. Aquí no hay más que decir, Yoli intentó jugar con fuego y terminó quemándose viva. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les trajera este análisis porque en este circo ya no sabíamos si reír o sorprendernos de lo descarado que puede ser alguien cuando lo agarran con las manos en la mentira. Pero como siempre, aquí estamos para poner las cartas sobre la mesa, y dejar en claro quién es quién en este juego de manipulación. Así que ya lo saben, papacitos, cuidado con los falsos aliados, con los que primero te endulzan el oído, y después te clavan la daga por la espalda. Porque si algo nos quedó claro hoy, es que la verdad tarde o temprano siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando lo hace, arrasa con todo a su paso. Los dejo con esta joya de lección y como siempre, nos vemos en la próxima porque aquí, la tía Mona y el gran Master Gorila siempre están listos para destapar lo que otros quieren esconder.